La médula de la Sagrada Teología, por William Ames. 5. La subsistencia de Dios. La subsistencia o manera de ser de Dios es su única esencia en que tiene propiedades personales. Las tres subsistencias tienen la misma esencia. En cuanto a la esencia, se entiende de manera correcta que cada una de las subsistencias existe por sí misma. Nada es atribuido a la esencia que no puede ser atribuido a cada subsistencia en cuestión de esencia. Lo que se le atribuye a cada subsistencia en cuestión de subsistencia no se le puede atribuir a la esencia. La subsistencia se distingue de la esencia porque los modos de subsistir, aunque consolidados con la esencia, se distinguen de ella cuando se considera por sí sola. Las subsistencias se distinguen una de otra como cosas conectadas por ciertas propiedades relativas, de modo que una no puede ser otra aunque sean de la misma naturaleza. Tampoco se puede considerar alguna como primera o última, excepto por orden de principio y por manera de subsistencia. Estas propiedades relativas son, por así decirlo, fuerzas individuales en una esencia espiritual y perfectamente vivas. De allí que las subsistencias sean debidamente llamadas personas. Entonces, esas propiedades no son cualidades inherentes, sino afectos relativos que tienen toda la perfección que se pueda encontrar en los afectos similares de las criaturas, solo que sin imperfección alguna. Una propiedad relativa en Dios implica a una persona, pero esto no es así en las criaturas. Las subsistencias pueden o bien respirar como el Padre y el Hijo, o bien ser sopladas como el Espíritu Santo. Respirar o enviar no es una relación que por sí misma constituya una persona, es una relación común a dos personas. La propiedad relativa del Padre es engendrar. Salmos 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Juan 3:16, el único hijo engendrado. Hebreos 1:6, su primer hijo engendrado. Es por eso que es el primero en orden. La propiedad relativa del hijo es ser engendrado, es decir, tanto procede del Padre como participar de la misma esencia y tener perfectamente la naturaleza del Padre. Es por eso que es el segundo en orden, Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La propiedad relativa del Espíritu Santo es ser exhalado, ser enviado y procede de ambos, Padre e Hijo. Juan 15:26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Romanos 8:9, el Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6, el espíritu de su Hijo. La diferencia entre ser engendrado, atribuido al Hijo, y el de proceder, atribuido al Espíritu Santo, no puede ser explicadas en palabras, a excepción de decir que el Hijo procede únicamente del Padre y del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. No obstante, la relación se podría representar en parte por medio de una figura. El Padre, por así decirlo, es el entendimiento de Dios. El Hijo, la misma imagen del Padre, es Dios entendido. Y el Espíritu Santo, fluyendo, siendo exhalado del Padre mediante el Hijo, es Dios amado. El Hijo se produce, por así decirlo, por un acto mental o declaración de la mente o memoria fructífera del Padre. El Espíritu Santo se produce a través del acto de amar o respirar de la fructífera voluntad del Padre y del Hijo. Es por eso que el Hijo es llamado Verbo, sabiduría e imagen, designaciones no usadas para el Espíritu Santo. Entre las criaturas existe tal cosa como la generación de hijos, pero no existe tal cosa como el proceder inmediatamente de dos seres igualmente perfectos, así como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es así como la procesión del Hijo tiene un nombre apropiado, pero no hay una manera específica de procesión o un nombre en particular para que se aplique a la tercera persona.
Es correcto decir que el Padre y el Hijo son espíritus y santos, y que además el Hijo procede del Padre por generación espiritual. El mismo nombre de Dios, con sus títulos adecuados, se le designa en las Escrituras, no solo al Padre, sino también al Hijo. Jeremías 23:6, Jehová, justicia nuestra. Juan 1:1, el Verbo era Dios. Romanos 9:5, Dios bendito por los siglos. Primera de Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne. Apocalipsis 17:14, Señor de señores y Rey de reyes. También es designado al Espíritu Santo. Hechos 5:3-4. Llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 28:25. Con Isaías 6:9 habló el Espíritu Santo. Oí la voz del Señor que decía. Primera de Corintios 3:16 y capítulo 6, versículo 19. Y segunda a los Corintios 6:16. El templo de Dios, el templo del Espíritu. Los atributos divinos son afirmados no solo por el Padre, sino también para el Hijo. Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno. Juan 2:25. Él sabía lo que había en el hombre. Y capítulo 3, versículo 13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. De la misma manera, para el Espíritu Santo, Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Primera de Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Hebreos 9:14, el Espíritu eterno. Los hechos de Dios no solo son atribuidos al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, la elección es atribuida al Hijo en Mateo 24:31, sus escogidos, y el eterno consejo de Dios es atribuido al Espíritu Santo. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La creación se le atribuye al Hijo en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También la creación se le atribuye al Espíritu Santo. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El sustento y el gobierno de las cosas creadas se le atribuye al Hijo en Hebreos 1:13, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y también al Espíritu Santo. Y también al Espíritu Santo en Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Zacarías 4:6. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El poder especial de hacer milagros se le atribuye al Hijo en Hechos 4:10, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 9:34, Jesucristo te sana. Esto se le atribuye de igual manera al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El otorgamiento de la vida espiritual en toda gracia en llamado, justificación, adopción, santificación y glorificación siempre es atribuido tanto al Hijo y al Espíritu Santo como al Padre. Envío y bendición de los ministerios eclesiásticos se le atribuye al Hijo, Efesios 4 del 8 al 11, y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esto se atribuye de igual manera al Espíritu Santo en Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Hechos 20:28, y el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La propia resurrección de la carne está adscrita al Hijo como su autor. Juan 6:54, yo le resucitaré. Y también al Espíritu Santo. Romanos 8:11. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El divino honor y la alabanza son también dadas no solo al Padre, sino al Hijo. Hebreos 1:11.
Adórenle todos los ángeles de Dios. Tales cosas también son atribuidas al Espíritu Santo, como cuando es invocado su nombre junto con el del Padre y del Hijo sobre los que han de ser bautizados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De la misma manera, el Hijo y el Espíritu son invocados en esta solemne forma de saludar. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda los Corintios 13:14. Y lo que se refiere a la adoración, alude tanto a Cristo como al Espíritu Santo, en el mismo hecho de que los verdaderos adoradores de Dios son llamados templos, no solo de Dios el Padre, sino también de Cristo. Apocalipsis 21:22. El Señor Dios Todopoderoso, templo de ella y el Cordero. En primera de Corintios 13:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Finalmente, la autoridad y la majestad propia de Dios se atribuye al Hijo y al Espíritu Santo. Primera a los Corintios 2:8. Señor de gloria. Primera de Pedro 4:14. El glorioso Espíritu. Toda profecía sagrada se le atribuye a Cristo y al Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:19. Cristo, vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hechos 28:25. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ahora que el Espíritu Santo se nos explica de todas estas formas como una persona subsistente, claramente se ve que la vida, entendimiento, voluntad y poder son por todas partes atribuidas a Él junto con todos los hechos propios de una persona. Se distingue del Padre y del Hijo en que es claramente señalado con palabras tales como otro, envió, viene, del Padre y del Hijo. Juan 14:24. Es por eso que Dios, como objeto de vuestra fe, es suficiente en todos los sentidos para impartirnos salvación, porque todo amor, gracia y todo aquello con respecto a vivir bien viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según a los Corintios 13 al 14.